Buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra sesión em, de la Academia Mexicana de Geriatría. Es un gusto para mí presentar al doctor Magaña González. Es nuestro invitado el día de hoy para la última sesión del módulo de urología que tenemos, que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Les voy a comentar un poquito del currículum del doctor. El doctor Magaña Esteban González Magaña González es médico cirujano por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, con especialidad de urología en el Hospital General de México y una alta especialidad en endourología en el Hospital de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, HREPI. El día de hoy tenemos el honor y la última sesión corre a cargo de su parte con el tema de manejo de litiasis renoureteral en la persona mayor. Eh, este será nuestro último módulo, con esto cerraríamos urología. El siguiente mes vamos a estar llevando a cabo las sesiones con respecto a demencia y enfermedad de Parkinson. Igualmente los vuelvo a invitar al congreso que tenemos en la ciudad de Mérida, próximo en la ciudad de Mérida. Como lo saben, yo soy parte de la sede de Mérida, Yucatán. Será un gusto recibirlos a todos el siguiente mes. Y sin mayor dilatación, le damos la bienvenida al doctor Magaña. Somos todo oídos y queda la presentación a cargo de usted, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctora. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Eh, Como bien me ayudó la doctora a presentarme, bueno, yo soy el doctor Magaña, estoy viviendo ahorita en la ciudad de Mérida. Les voy a compartir un poquito eh, qué tenemos que hacer o son las situaciones importantes en el manejo de la litiasis renoureteral de la persona mayor. Gracias a Geriatrims, al Consejo Mexicano de Geriatría y a la Academia Mexicana de Geriatría por la invitación. Y bueno, vamos a empezar. Ya mencionó la doctora, me hizo favor de hacer la presentación, un poquito de mi currículum. Eh, Tengo una alta especialidad en endourología, entonces endourología es parte de urología en la cual vemos tratamientos mínimamente invasivos sobre próstata y específicamente piedras, ¿no? Piedras urinarias. Entonces, pues este tema la verdad es que lo disfrutamos mucho. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, a manera de introducción, la intención de la plática un poco es darles una perspectiva general y enfocarnos un poquito a qué situaciones podemos mejorar para el tratamiento de la litiasis urinaria en las personas adultas mayores. Como bien sabemos, pues la litiasis urinaria está definida, es un problema médico frecuente, está caracterizado por la presencia de cálculos en el sistema urinario, riñones y uretra, cualquier parte de la vía urinaria. Dichos cálculos se van a componer generalmente de distintos tipos de cristales y una matriz orgánica. Se estima que entre el 10 al 15% de la población general van a tener al menos un episodio de su vida con litiasis. Como ya les mencionaba, 10 a 15% de la población general tendrán a lo largo de su vida algún episodio de litiasis sintomática. Este porcentaje obviamente va a variar dependiendo de la prevalencia, obviamente por la edad, género, raza y el área geográfica donde habita. La nefrolitiasis normalmente va a afectar más a hombres que a mujeres, siendo una frecuencia de 2 o 3 hombres por cada mujer. Y los picos de incidencia de la litiasis generalmente es entre la cuarta y sexta década de la vida. Hay mayor prevalencia en climas cálidos y áridos o secos, por ejemplo en Mérida, ¿no? Obviamente, y obviamente en montañas, desiertos o zonas tropicales. En este tipo de zonas, obviamente la incidencia de litiasis es muchísimo mayor que en cualquier otro clima. ¿Por qué es esto? Obviamente la exposición al calor y la deshidratación son los factores más importantes y son los factores de riesgo más importantes para formar litos. La prevalencia también va a estar justamente correlacionada directamente con el peso y el índice de masa corporal en ambos sexos. Ahora, ¿qué factores están implicados en la litogénesis? Tenemos distintos tipos de factores, entre ellos el pH de la orina. Y dependiendo del tipo del pH van a ser los tipos de cálculos urinarios que vamos a encontrar. En la plática voy a tratar de enfocarme un poquito en el
tipo de cálculos urinarios, porque de esto va a depender el tipo de tratamiento que le podemos ofrecer a nuestros pacientes, sobre todo el paciente adulto mayor que no siempre es un candidato a un tratamiento quirúrgico por distintas causas que ustedes saben más que yo. En el caso del pH con orina ácida, va a aumentar la incidencia de cálculos de ácido úrico y cistina específicamente. La orina alcalina generalmente aumenta la incidencia de cálculos de fosfato amónico, magnésico o fosfato cálcico. Y bueno, dependiendo del tipo de matriz de mucoproteínas, generalmente pueden formar alrededor cálculos de calcio. Obviamente, si hay cristales de ácido úrico, alrededor de este ácido úrico se van a formar litos de calcio. Igualmente, si es una matriz de fosfato cálcico, alrededor se va a formar cálculos de calcio, ¿no? Ahora hay otras anomalías anatómicas que influyen directamente en la litogénesis, ¿no? Si hay un paciente con lesiones en médula espinal, pues tiene más riesgo de litos de struvita. Un paciente que tenga una enfermedad neurológica degenerativa, el cual ya tenga una vejiga neurogénica, puede llegar a formar cálculos de struvita por el riesgo de infección. Otros tipos de padecimiento, cuando hay un riñón doble o en herradura, puede formar más cálculos de calcio, etcétera. Y bueno, hay distintos tipos de clasificaciones, ¿no? Distintos tipos de clasificaciones para los cálculos y esta es la más sencilla. Pueden ser clasificados de acuerdo a su composición y de esto va a depender el tipo de tratamiento a seguir. La principal clasificación es de calcio, de ácido úrico, de struvita, de cistina o varios, que es una combinación de estos. Los de cálcico o oxalatos, que a mí me gusta juntar estos dos para no crear confusión, son el 80% de los litos en la vía urinaria. El ácido úrico va desde el 10 al 20% de casos, los de struvita el 10%, perdón, y los de cistina 1%. Varios es más o menos el 2%. Aunque generalmente los cálculos contienen varios tipos de compuestos. Ahora, enfocándonos en los cálculos de calcio, los cálculos de oxalato de calcio, como ya les mencionaba, es el 80% de todos los cálculos y influyen directamente factores en el bajo volumen de orina, ¿no? Entonces, en este tipo de factores, ¿cuál es el riesgo? Para formar cálculos por oxalato de calcio, que haya una hipercalciuria, una hiperuricosuria, una hiperoxaluria y una hipocitraturia. Entonces está muy fácil, todo es hipercalcio, hiperácido úrico, hiperoxalato, menos el citrato, hipocitrato, perdón. Entonces la hipocitraturia es uno de los factores principales para formar cálculos de oxalato de calcio. Ahora la hipercalciuria se va a definir, saben mucho mejor que yo, el calcio en orina superior a 300 miligramos en 24 horas en hombres y en mujeres 200 miligramos en 24 horas. La hipercalciuria va a tener diversos procesos, ¿no? Puede haber hipercalciuria idiopática, hiperparatiroidismo primario, ácido tubular renal, sarcoidosis, etc. Enfocándonos en el adulto mayor, la hipercalciuria se va a presentar en neoplasias, en inmovilizaciones, etc., ¿no? Entonces hay que estar muy atentos si el paciente tiene alguno de estos antecedentes, porque puede llegar a estar presentando hipercalciuria. Si es una hipercalciuria acompañado de un bajo volumen de orina, pues tiene un alto riesgo de formar cálculo. Ahora, la hiperuricosuria va a aparecer en el 20% de los casos de la litiasis cálcica y se va a definir como la excreción de ácido úrico en orina mayor a 750 miligramos en 24 horas para las mujeres y 800 miligramos en 24 horas en varones. Todo esto se mide en un estudio de orina de 24 horas, ¿no? Para tener ya la definición exacta. Ahora, generalmente va a ser secundaria una ingesta excesiva de purinas, ¿no? Carnes rojas principalmente. Los cristales de ácido úrico van a actuar, lo que les mencionaba hace rato, como un núcleo sobre que alrededor se van a empezar a depositar los cristales de calcio. Entonces, si tenemos cristales de ácido úrico, tenemos mayor riesgo de que estos se aglutinen, se junten y alrededor de estos se forman los cristales de calcio. Ahora, la hiperoxaluria es el 1 a 2% de la litiasis cálcica y se va a definir como la excreción de oxalato mayor a 50 miligramos en 24 horas. Ahora, puede ocurrir también por exceso de oxalato en la dieta. Más adelante vamos a ir mencionando qué dietas o qué alimentos son los que tienen mayor cantidad de oxalato. Ahora, otras cosas, ingesta elevada de vitamina C. Hay pacientes que requieren tratamientos con vitamina C. Hay médicos que mandan mucha vitamina C, pero si exceden más de 4 gramos al día, pues van a tener un exceso, ¿no?, de vitamina C. Hipercalciuria, hiperoxaluria, perdón, hereditaria también, que es un padecimiento sómico
recesivo, que generalmente va a dar litiasis en la infancia. Otras cuestiones que pueden dar hiperoxaluria, específicamente en el adulto mayor, enfermedades inflamatorias intestinales o síndrome de intestino corto. Por alguna situación, el paciente le tuvieron que hacer una resección intestinal, se quedó con intestino corto. Este tipo de pacientes son los que más hacen hiperoxaluria y son los que más riesgo tienen de formar cálculos por hiperoxaluria. Ahora, los cálculos de ácido úrico es una imagen bastante característica, así se ven, ¿no? Son los cristales amarillos completamente que se aglutinan y forman este tipo de litos, los tienen en su pantalla superior del lado derecho. Son consecuencia de un aumento de la excreción urinaria de ácido úrico, lo que ya les había mencionado, la excreción en hombres y mujeres. Ahora, los cristales de ácido úrico, como su nombre lo dice, va a requerir una orina constantemente ácida, ¿no? Tener un pH constante de 5.5 y diuresis persistentemente escasa. Esto es, el paciente esté deshidratado por alguna situación, no está orinando y además tiene el pH en orina ácida, pues tiene un riesgo alto de formar ácido. Ahora, si el paciente tiene algunos otros antecedentes, como tratamiento quimioterapéutico, un síndrome mieloproliferativo, bueno, todos este tipo de cuestiones se suman, pueden formar litos por ácido, ¿no? Ahora, los cálculos de Struvita, esto es característico, los cálculos de Struvita es que forman los litos corales, ¿no? Es una imagen bastante característica de un lito coral de riñón formado por Struvita. Ahora, son el resultado de infecciones recurrentes de las vías urinarias por gérmenes que producen ureasa. ¿Y cuál es el germen principal? Generalmente proteus. Pero también pueden ser los otros, Klebsiella, Pneumonia, Enterococo, Pseudomonas, etc. Ahora, ¿qué pasa con estos bichos? Pues lo que hacen es que desdoblan la urea en amonio y, y dióxido de carbono, perdón, y esto facilita que se formen los tipos de delitos. Estas infecciones van a aumentar el amonio y el pH en la orina y van a disminuir la solubilidad de ciertos electrolitos, magnesio, amonio y fosfato. Entonces, estos se van a juntar y van a formar una matriz que forma completamente todo el líquido, ¿no? Entonces los cálculos de Struvita son de magnesio, amonio y fosfato específicamente. Todos estos van a atrapar adentro bacterias, van a crear un círculo vicioso en el que las bacterias van a ir agregando obviamente más magnesio, amonio y fosfato y por eso crecen de forma espantosa y monstruosa hasta formar cálculos que ocupan toda la vía urinaria, ¿no? Es un círculo vicioso, infecciones recurrentes, disminuye su solubilidad de estos electrolitos y se van formando las piedras, ¿de acuerdo? Por eso importante entender que Struvita está relacionado con infecciones, bicho principal proteus, etcétera, ¿no? Litos coraliformes. Entonces, esto es un lito coraliforme, ¿no? Así es como se ven, completamente un coral. Aquí vemos en el lado derecho, desde su pantalla, una litiasis coral completa prácticamente en una tomografía, y pues es muy fácil el diagnóstico, ¿no? Este tipo de pacientes van a tener infecciones recurrentes, hay que entenderlo así. Ahora, los cálculos de cistina son causados generalmente por errores del metabolismo. Hay una cistinuria clásica, que es un trastorno autosómico recesivo, y bueno, no me voy a enrollar tanto en esto de cistina, pero que entendamos que existen este otro tipo de clasificación de litos, ¿no? Suele manifestarse en niños y adultos jóvenes, y también pueden llegar a formar litos coraliformes. Estos litos coraliformes son los típicos que vemos en bebitos incluso o en niños que tienen ya el riñón completamente tapado, pues hay que buscarle justamente que sea de cistina y hay que buscarle un error del metabolismo. Esta es la nomenclatura química y de los minerales, de los cristales, ¿no? Entonces, es otra forma de clasificarlos. Hay veces que nos revolvemos, ¿no? A ver, me habías dicho que era de calcio, de oxalato, ¿no? Pues aquí está más fácil para entenderlo, dependiendo del tipo de mineral. Bueno, ser oxalatos. Hay dos tipos de oxalato de calcio, monohidratado y dihidratado. El nombre del mineral, pues, es huedelita. Digo, esto no tiene mayor relevancia, solamente conocer que existe este otro tipo de clasificación. Los fosfatos generalmente son de fosfato cálcico, fosfato amónico, fosfato dihidratado, etcétera, y pues el nombre mineral, aquí está la estrubita, y por qué se da. Igualmente las purinas, aquí tenemos justamente todos los de ácido úrico y al final la cistina. Entonces, como se ven, típicamente los litos. Entonces nosotros desde que vemos un lito, ya sea por
una lituria espontánea o porque, o porque operamos al paciente y lo vemos ahí, ya podemos más o menos definir qué tipo de calcio es. La infinita mayoría van a ser de oxalato de calcio, ya sea mono o dihidratado. Monohidratado generalmente son de color oscuro y dihidratados son de color amarillo. Digo, esto tampoco tiene relevancia, pero sí nos indica qué tipo de tratamiento le podemos iniciar al paciente. Ahora, esta tablita me gustó mucho porque justamente nos vamos a enfocar en los dos tipos de manejo no quirúrgicos en este tipo de de piedras, pues. El oxalato de calcio y de ácido úrico. El oxalato de calcio, principalmente el tratamiento que debemos de hacer desde que lo diagnosticamos es eliminar todos los alimentos que son altos en oxalato. Las papas fritas, los cacahuates, nueces, los chocolates, cereales de tipo all bran, pues, esto lo damos mucho para que el paciente no se estriña o le recomendamos comer demasiada fibra, ¿no? Entonces, todo esto hace que tengamos unos alimentos ricos en oxalato y le estamos dando un riesgo al paciente, sobre todo si el paciente no bebe líquidos, de formar en algún momento litos por oxalato de calcio. Ahora, de ácido úrico, pues obviamente hay que eliminar todos los alimentos ricos en purina, como las carnes rojas, de hígado, vísceras, mantequilla, cacahuate, sardinas, etcétera. Todo esto hace que nos incremente las purinas y formemos litos de ácido úrico. Y al final, estruvita y cistina, ahora aquí hubo un error en esta tablita, los de estruvita hay que recordar, por eso le puse las flechitas, no se debe a la dieta, sino que a infecciones crónicas de la vía urinaria, y los de cistina no se debe a la dieta, es de transmisión genética, ¿vale? Entonces, ¿qué clínica vamos a tener en los pacientes? Todo vamos a enfocarnos ahorita en los pacientes en general y nos enfocamos después al paciente adulto mayor. Puede haber una litiasis asintomática. Esta litiasis se detecta en el paciente que por algo le hicimos una radiografía de abdomen y de repente se detecta ahí que tiene una piedra, no en el riñón o una imagen hiperdensa, ¿no? En el riñón hay que sospechar que pueda tener un lito. Descubierta generalmente en una radiografía simple o un ultrasonido que le hicimos o alguna urografía por alguna situación y detectamos las piedras. Puede haber hematuria macro o microscópica, que ya son síntomas un poco más típicos de piedras. Puede haber infecciones urinarias que pueden poner en manifiesto una litiasis que sea asintomática o asintomática. La clínica típica, pues, es el cólico renal. Esto es causado porque el lito está obstruyendo el uréter y provoca dolor y sangrado. Todo lito que está obstruyendo el uréter va a provocar un sangrado, ya sea macro o microscópico. Cuando se tapa el riñón, empieza a distender todo el urotelio del riñón hacia arriba y esto ocasiona el dolor, ¿no? Es un dolor típico en el flanco que puede irradiarse hacia abajo o hacia adelante. Generalmente cuando la piedra está en un tercio superior va a dar el dolor hacia arriba, obviamente en la región lumbar, y cuando la piedra baja al tercio inferior va a dar dolor hacia la ingle o incluso hacia el área genital. Entonces ahí también por pura clínica podemos determinar por dónde puede estar pasando la piedra. Ahora, si el cálculo va a permanecer en un segmento intravesical, o sea que el cálculo ya está a punto de caer hacia la vejiga, va a causar ya otros síntomas como disuria, poliacuria, tenesmo, que son típicos de síntomas irritativos, ¿no? Ahorita contestamos las preguntas que nos están escribiendo. Igual si van teniendo alguna duda, váyanlas poniendo y al final retomamos alguna de esas preguntas. Ahora, el cólico renal se puede acompañar de náuseas, vómito, hilo paralítico, defensa abdominal, que ya son síntomas un poquito más graves, y esto es por la distensión de la cápsula de Gerota del riñón y el paso de un cálculo por uréter, lo que les mencionaba, siempre va a dar una hematuria, ya sea macro o microscópica. Ahora puede haber arenilla o cristales en la orina, ¿no? O puede haber incluso lituria espontánea. En ocasiones puede ser la única manifestación, que el paciente por algo le hicimos un examen general de orina y detectamos cristales en la orina. Entonces, ante cristales en la orina que nos reporten en un examen general de orina bien hecho, que le hagan un examen microscópico, hay que sospechar que pudiera tener piedras en la orina o que tiene el riesgo de formar en algún momento piedras en la orina. Los exámenes general de orina, que son bien hechos, generalmente nos dicen cristales de ácido úrico o cristales de algún otro tipo de mineral. Y en casos más graves puede haber oligo o anuria, un caso de mala suerte, que el riñón tenga piedras de los dos lados y al mismo tiempo se tapan los dos,
Entonces el paciente no va a orinar, o que sea monorreno y se le tapa el único riñón que tiene, el paciente está en anuria y esto ya es una urgencia. Hay pacientes aquí en Mérida que llegan con su lituria espontánea, ¿no? Son esta imagen que tenemos acá, son litos que realmente pues, son más de 5 o 6 milímetros, incluso algunos hasta 1 centímetro me han llevado, eh, prácticamente fuera de todo lo que pensamos, ¿no? El paciente puede orinar estos litos y pues ya está de manifiesto que pudiera tener litiasis renal también. Ahora, ¿cómo hacemos la evaluación diagnóstica en el adulto mayor? Siempre, 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 y esto es algo que hay que entender mucho, el adulto mayor va a haber tenido un antecedente personal de litiasis. Es muy difícil que un adulto mayor debute únicamente sin haber presentado antes antecedentes de piedra, o que ya sepa que ha tenido piedras, o que ha orinado piedras antes, o que en algún momento de su vida le dijeron que tenía una piedra, ¿no? Pero siempre va a tener un antecedente, entonces lo tenemos que poner como un interrogatorio en nuestra historia clínica, ¿no? ¿Ha tenido algún antecedente usted de piedra? Bueno, sí, no, porque ahí nos puede dar una pista. Los pacientes que debutan con el primer episodio de litiasis generalmente presentan obviamente alteraciones metabólicas similares a la litiasis recurrente, por eso es importante en todos los pacientes, ya sea de inicio o recurrencia, hacer el estudio, ¿no? Y obviamente tenemos que hacer estudios generales, una VH, química sanguínea, aquí sí hay que incluir los electrolitos, urea, creatinina, ácido úrico, calcio, fósforo, más un examen general de orina. Examen general de orina con examen microscópico intencionado en búsqueda de cristales o microhematuria. El análisis de orina va a confirmar un diagnóstico de litiasis, lo que les mencionaba, el 90% de los pacientes van a tener una hematuria microscópica, ¿no? Ahora, también la ausencia de hematuria no puede excluir una nefrolitiasis, ¿no? Generalmente la nefrolitiasis, si el lito está almacenado en el riñón y no se mueve o está bien apretado, pues no tiene por qué sangrar. Pero si el lito está moviéndose o el lito está tapando el uréter, siempre va a haber una microhematuria. Ahora, la orina de 24 horas no siempre es necesaria en el primer episodio de litiasis, ¿no? Pero sí nos puede ayudar justamente para buscarle ya más a detalle justamente un trastorno y poderle dar algún tratamiento, un seguimiento a este tipo de pacientes. El estudio básico de la orina de 24 horas debe tener determinación de creatinina, calcio, oxalato, ácido úrico y citrato, lo que les mencionaba, los niveles, ¿no? De estos compuestos nos van a decir si existe un riesgo o no de litiasis posterior. El análisis de la composición del cálculo es muy importante porque nos va a dar la información específica de la composición química del lito y la etiología, ¿no? Todos los pacientes que tienen una lituria espontánea o que operamos y le sacamos un cálculo o por algo le hacemos una litotricia, siempre buscamos, con lo menos de mi parte, y yo creo que la mayoría de mis colegas urólogos, que tener o cachar un fragmento de lito para mandarlo a analizar, ¿no? La mejor forma de mandarlo a analizar es mediante una cristalografía porque nos va a dar un examen exacto de qué compuestos tienen esas piedras. Y les digo compuestos porque la mayoría tienen algún compuesto, ¿no? Generalmente son de oxalato de calcio más un porcentaje de algún otro. Ahora, en los estudios de imagen, sí, la radiografía simple de abdomen es un estudio que nos puede ayudar muchísimo y como habíamos mencionado, puede ser que así encontremos espontáneamente un lito. Generalmente vamos a encontrar litos de gran tamaño y generalmente vamos a encontrarlos si buscamos intencionadamente las siluetas renales en la radiografía y si la radiografía es de buena calidad y nuestro técnico que hace las radiografías está de buenas en ese momento. Todas las radiografías tienen parámetros, bueno, las máquinas más modernas para poder determinar o buscar intencionadamente litos, incluso a nivel renal, ¿no? Entonces, es una radiografía pues, de altísima calidad en donde pues, es muy fácil detectar estas imágenes radiopacas en las siluetas renales, ¿no? Pues, inclusive aquí podemos determinar las siluetas renales y podemos decir que está casi casi en cáliz inferior y está casi casi en cáliz superior, ¿no? Es muy accesible y barata, no nos quita tiempo, es rápida, va a aportar información sobre el tamaño de los riñones también incluso, y es útil para el seguimiento de pacientes que estamos dando un tratamiento expulsivo que vamos a ver más adelante. Entonces, en pacientes que tenemos con tratamiento expulsivo, le podemos estar pidiendo radiografías de abdomen de control cada semana o cada 2 semanas para ir viendo si ese lito se mueve.
Ahora, sí es difícil también, si tenemos litos pequeños, que sean radiolúcidos, por ejemplo, los cristales de ácido úrico es prácticamente imposible que los veamos en una radiografía simple de abdomen, o que tengamos calcificaciones extraurinarias, ¿no? Hay muchos flebolitos, sobre todo en pacientes adultos mayores, alrededor de la pelvis, que a veces pensamos que es un lito y no necesariamente es un lito, es un flebolito. El ultrasonido o la ecografía tiene una sensibilidad del 19%, pero una especificidad del 97%. Y así es como se ve. Este es un ultrasonido que yo tengo ahí en el consultorio. No soy radiólogo, no soy experto, pero a todos mis pacientes que voy en consulta les hago un rastreo renal, y muchas veces encontramos litos a nivel renal que se ven, sí, tal cual, ¿no? Entonces, litos de buen tamaño, generalmente más de 5 milímetros, va a ser fácil diagnosticarlos y encontrarlos en el riñón. Es importante diagnosticarlos. Todas las imágenes hiperdensas, o perdón, justamente hiperdensas, perdón, en la silueta renal, que dan una sombra acústica posterior, pues son litos hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Permite evaluar el parénquima renal y descartar también hidronefrosis, ¿no? Perdón, es el método de elección también de seguimiento en el caso de hidronefrosis, ¿no? Aquí tenía otra imagen, no sé por qué no se pudo pasar, pero bueno, en donde demostramos la hidronefrosis, que es bastante fácil de detectar en un ultrasonido. Y el método de elección es la tomografía simple de abdomen, abdomen y pelvis. Generalmente así es como la pedimos. No es la Eurotac. A veces pensamos, paciente con lito, pues le pido una Eurotac. No es la Eurotac, es la tomografía simple de abdomen y pelvis. Entonces esto nos facilita la vida, porque siempre que pedimos un Eurotac, eso implica medio de contraste. Y si implica medio de contraste, pues implica que necesito tener una creatinina buena para que el radiólogo no me vaya a batear la tomografía, ¿no? A pesar de que ya hay estudios que el contraste intravenoso no genera mayor daño renal, este, pues es más fácil hacer una radiografía simple, además de que es rapidísimo. Es un estudio de 5 minutos y nos va a detectar prácticamente el 90 y tantos por ciento de líquido, ¿no? Es el método más útil en la evaluación del paciente con litiasis, ya sea de primer episodio o de recurrencias. Va a tener una sensibilidad del 95 hasta el 100% y especificidad del 96%. O sea, si no detectamos una piedra, mediante una tomografía, prácticamente podemos dar por hecho que no tiene piedra. El ATAC nos va a ayudar también a determinar el tamaño, la ubicación de los cálculos y también nos va a determinar la dureza del cálculo, ¿no? Entonces nos aporta una serie de información bastante importante para el tipo de tratamiento que requiere nuestro paciente. Todas las piedras mediante una tomografía les miden las unidades Hounsfield y esta es la dureza que tiene la piedra. Unidades Hounsfield abajo de 500 generalmente son piedras blandas y unidades Hounsfield arriba de 500 o 1000, pues una piedra durísima, ¿no? Eh, el riesgo que tenemos con la tomografía, pues sí es que si la hacemos repetidamente, pues estamos radiando a nuestro paciente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento que tenemos que hacer? El tratamiento para el cólico renal. Generalmente en esta fase hay que mantener una hidratación adecuada. A veces es difícil porque el paciente está con cólicos y los cólicos generan náuseas y vómitos. Entonces, mantener una hidratación adecuada, pues el paciente en ocasiones, sobre todo el paciente adulto mayor, si tiene mucho dolor, hay que canalizarlos y mantenerlos hidratados. Y esto nos va a permitir mantener una diuresis de 2.5 litros en 24 horas para que el paciente esté orinando constantemente. La mejor forma que podemos ayudar a un paciente oncólico es ayudarle a que esté orinando para que en la medida de lo posible vaya empujando la piedra y en una de esas tener una lituria espontánea. Si el dolor es leve o moderado y tiene clínica típica, perdón, de cólico renal, pues le podemos dar un tratamiento ambulatorio. Ahora, ¿cuáles son el mejor tipo de tratamiento? Pues los AINES. No hay que tener cuidado con los AINES en pacientes adultos mayores, pero definitivamente es lo que mejor les va a quitar el dolor, ya sea el ketorolaco o el diclofenaco, aunque sea una dosis de inicio, les va a ayudar muchísimo para calmar el dolor. Otros que se pueden dar, los opiáceos y los antiespasmódicos, ¿no? Eh, si el dolor es más intenso, no se controla después de que ya tiene una hora con el AINE, ya debió de haber hecho efecto, el paciente hay que demandarle urgencia, ¿no? Para otro tipo de tratamientos intravenosos. Ahora, ¿cuáles son otros criterios para mandar directamente al paciente a un hospitalización?
que el paciente les llegue a su consulta con fiebre, que tenga oliguria o anuria, obviamente, el paciente con orreno, que tenga náuseas que no se quitan, enfermedades debilitantes, pacientes mayores de 60 años, aquí englobamos a todos nuestros pacientes adultos mayores, que tengan centros de trasplantes o que ya hayan tenido cálculos de más de 10 milímetros, porque no los van a arrojar, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes tienen un cólico, tienen una piedra gigantesca, pues necesita otro tipo de tratamiento. Ahora hay que justamente tratar de limitar la administración de analgésicos porque sí puede dar úlceras duodenales, sangrados, sobre todo en pacientes adultos mayores, ¿no? Además están tomando una serie de polifarmacia, entonces hay que tratarlos con mucho cuidado, hay que darles medicamentos protectores gástricos, pero sí darles algún medicamento que les pueda ayudar momentáneamente al dolor. Ahora, el tratamiento ya un poquito más especializado en cálculos impactados quiere decir que están o en uréter o en pelvis renal, que por algo bajaron y están ahí tapando la salida de orina. Si están en el uréter y miden menos de 0.5 milímetros, medidos por tomografía simple, aquí le podemos dar al paciente un tratamiento expulsivo. Hasta 5 milímetros o menos de 5 milímetros, el paciente tiene una alta probabilidad de que pueda tener una lituria con el tratamiento expulsivo. Ahorita vamos a enfocarnos ya a ver qué es el tipo de tratamiento expulsivo. Ahora, si está en el uréter y es más de 5 milímetros, aquí ya está prácticamente indicado un tratamiento quirúrgico, que es una ureteroscopía con litotricia o litolapaxia, que es prácticamente entrar, canastear en la piedra y sacarla. Si el lito está en la pelvis renal y mide de 0.5 a 2 centímetros, tenemos que hacerle una ureteroscopía flexible con litotricia, láser, y si el paciente tiene un lito que está en la pelvis renal o en los cálices y mide más de 2 centímetros o es un lito coral, este paciente necesita una nefrolitotomía percutánea. Y de la nefrolitotomía percutánea ha avanzado tanto la tecnología que ya nos permite hacer mini PERC o micro PERC. Esto quiere decir que utilizamos aparatos miniaturizados para poder acceder directamente al riñón, directamente del área dorsal, y ahí se van reventando y sacando los cálculos, perdón. Es un procedimiento un poco más invasivo, pero al hacerlo miniaturizado es mínimamente invasivo y nos permite resolverlo de una sola instancia. Esto es una ureteroscopía semirrígida. Se llama ureteroscopía semirrígida porque utilizamos este aparato que es, tengo en mi mano derecha, es un ureteroscopio semirrígido con el que accedemos hacia el uréter. Es semirrígido porque pues, lo podemos medio doblar, o sea, no es completamente rígido, se puede medio doblar de los bordes porque es delgadito. Esto es una ureteroscopía flexible en el que utilizamos un aparato muy parecido a un endoscopio, pero obviamente de un calibre mucho menor que nos permite ver el uréter, como lo vemos del lado derecho, así completamente, ¿no? Utilizamos pantallas. Generalmente estos ureteroscopios ya son de un único uso o de horas de uso para asegurar la calidad y la seguridad de los pacientes, ¿no? Y una nefrolitotomía percutánea, ¿no? Esto es una nefrolitotomía percutánea, tiene que ser obviamente en quirófano, el paciente está boca arriba, esto es un acceso que nos permite hacerlo en todo tipo de pacientes, incluso en pacientes adultos mayores que no tienen mucha movilidad, el paciente prácticamente está acostado boca arriba, no le estamos restringiendo área cardiopulmonar ni nada, el anestesiólogo está muy cómodo porque puede manejar su vía aérea y accedemos directamente al riñón con una herida prácticamente de menos de 1 centímetro, como podemos ver en la última imagen. Este es un video rápido de cómo se ve una nefrolitotomía percutánea. Aquí marcamos, antes de la cirugía, con un plumón la última costilla, accedemos por debajo de la última costilla, nos tenemos que acompañar de un arco en C para poder aplicarle medio contraste a la vía urinaria y poder ver o identificar cómo se ve la piel. Una vez que accedemos al riñón, entramos con este aparato que es un nefroscopio y así es como se ve una nefrolitotomía percutánea. Entonces estamos viendo en la pantalla todas las piedras y mediante un litotriptor, en este caso utilizamos un litotriptor neumático, vamos fragmentando cada uno o prácticamente la piedra y los fragmentos por el flujo de agua continuo permiten que vayan saliendo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos otra vez el video.
todos los fragmentos van siendo evacuados a través del mismo orificio. Ahora, el tratamiento expulsivo, lo que les mencionaba, hasta 5 milímetros en el uréter, se debe de mantener hasta 2 semanas y consiste en un desinflamatorio junto con un alfa bloqueador que de elección pues, es la tamsulosina. La tamsulosina siempre viene en dosis de 0.4 miligramos al día. Hay que mantenerlo durante 4 semanas. La tamsulosina es un alfa bloqueador, entonces nos va a ayudar a relajar todo el músculo liso de la vía urinaria, no solamente de la próstata, sino también de la vejiga y del uréter. Esto nos permite que el uréter se abra por reacción, obviamente, al estar atorado en una piedra, el uréter tiende a contraerse y a hacer un espasmo continuo, entonces la piedra está completamente trabada. Si le damos un alfa bloqueador, nos va a permitir abrir un poquito ese uréter y si además le damos un desinflamatorio, pues facilitamos de que se abra mucho más y la piedra vaya a pasar. Ahora, hay que suspender el tratamiento expulsivo en cualquier momento en el que el paciente haga fiebre, que haya dolor o que tenga una hematuria o un sangrado persistente por la orina. Todos estos son indicaciones para suspender el tratamiento. Como prevención, pues cambios completamente en el estilo de vida. Recomendarle siempre al paciente tener un cambio de estilo de vida, mantener adecuada hidratación. Siempre recomendar al paciente que todo el tiempo tiene que estar tomando agua, sobre todo si vive en zonas cálidas o tropicales, o si vive en Mérida. Pacientes, todos constantemente estamos en deshidratación y se nos olvida tomar agua. Entonces, mantener una adecuada hidratación es parte importante de la prevención. Reducir el consumo de sal y proteínas animales para que no formemos cristales por ácido úrico. Incrementar alimentos ricos en calcio, alimentos, no complementos alimenticios, no suplementos, no inyecciones de calcio. Alimentos que tengan rico en calcio. ¿Por qué? Porque el calcio en el intestino se va a unir al oxalato antes de que lleguen a los riñones. Realmente estamos previniendo la formación de cristales por oxalato de calcio, ¿no? Al incrementar los alimentos ricos en calcio. Ahora, hay que limitar los alimentos ricos en oxalato, que ya los vimos. Y aquí se los vuelvo a mencionar. Calabaza, berenjena, betabel, cacao, kiwis, higos, espinacas, acelgas, patatas, legumbres, calabaza, frijoles, frutos secos. O sea, todo lo rico y que lo que normalmente a veces damos a los pacientes, pensando que pueda caerle mejor, hágale una sopita de papa, póngale o una sopita de calabaza o que coma frijolitos. O sea, está bien, pero si se consumen diariamente y el paciente está todos los días comiendo patatas, al día siguiente le hacen legumbres, al día siguiente le hacen frijoles, pues estamos incrementando los oxalatos en la dieta y está con un riesgo alto de formar litos por oxalatos. Entonces, es una imagen representativa de todas las cosas que nos pueden dar, que son alimentos ricos en calcio, en oxalato, perdón. Alimentos de alto contenido, ya se los dije, podemos irlos revolviendo o más bien quitando y complementando con alimentos bajos de oxalato, ¿no? El café, los lácteos, bajos en grasa, las bananas, el melón, papaya, brócoli, o sea, nos pueden ayudar justamente a tener una alternativa de alimentos en estos pacientes. Prevención, ingesta de líquidos. Soy muy insistente con la ingesta de líquidos porque todos los estudios que previenen justamente litiasis, que hablan de litiasis, la Asociación Europea, la Asociación Americana de Urología, todos han demostrado que el único factor que influye directamente en la prevención o en la recurrencia de delitos es incrementar nuestra ingesta de líquidos, ¿no? Entonces, clásicamente, aumentar la ingesta de líquidos de 2 a 3 litros en 24 horas, especialmente en agua, es la base fundamental para el tratamiento de cualquier paciente que tenga litiasis. Incrementar también la solubilidad de constituyentes del cálculo, por ejemplo, en el ácido úrico y la cistina les funciona la quimiolisis. ¿Y qué es la quimiolisis? Pues dar alimentos que acidifiquen un poco la orina para bajarle un poco el pH y esto permite que no se aglutinen los minerales y no se formen piedras. Entonces, en la litiasis por ácido úrico hay que mantener un pH urinario de 6.5 a 7 y en la cistinuria por encima de 7.4, ¿no? Pero les dije que acidificar hay que tratar de hacerla más alcalina para mantener el pH por arriba de 7, es nuestro rango, ¿no? Y se logra administrando citrato potásico o citrato sódico si el anterior no es bien tolerable. Pues nosotros utilizamos muchísimo el uroclasio como factor protector, inclusive si el paciente
no tenemos por alguna situación el lito, no sabemos qué fue su componente, le podemos dejar el uroclasio, generalmente es bastante bien tolerado y no tiene mayor riesgo. Obviamente, si el paciente tiene hiperpotasemia, pues no le podemos dar este tipo de suplementos, ¿no? Pero es bien tolerado y generalmente a los pacientes, si vienen esta presentación de sobre, pues se diluye un sobre en medio vaso. Yo siempre les recomiendo el jugo de naranja, que lo toman diario y es un tratamiento de mielitis para aumentar justamente el pH. Reducir la excreción urinaria de los constituyentes calcio, que ya les decía, por ejemplo, en pacientes que tienen una hipercalciuria absortiva y renal, aquí en estos pacientes sí sirven los diuréticos tiacídicos, ¿no? Pero solamente en los que ya tenemos demostrado una hipercalciuria absortiva y renal, ¿no? En los demás pacientes no nos van a ayudar mucho los diuréticos tiacídicos, al contrario, que nos pueden afectar en otros rangos. En el caso de uricosuria superior a 1000 miligramos en 24 horas, ya demostrada por una orina de 24 horas, hay que darle allopurinol. La dosis de 100 a 300 miligramos al día, junto con la reducción de purinas en la dieta, ¿no? Bajarle las carnes rojas y darle allopurinol a este tipo de pacientes nos van a ayudar justamente en la uricosuria. Y la hiperoxaluria se trata con dieta pobre en oxalato, lo que ya mencionábamos, y prohibiendo los suplementos alimenticios, perdón, de vitaminas. Si estas medidas fallan, bueno, se pueden utilizar otro tipo de medicamentos como el allopurinol, ya lo vimos, y la colestiramina. Ahora, el seguimiento de los pacientes. Todos los pacientes con litiasis requieren forzosamente revisiones periódicas. ¿Por qué? Porque un paciente que ya hizo una litiasis tiene el doble probabilidad que cualquier otro paciente de formar otra vez litos. Entonces hay que estar lo siguiente. Los estudios en orina de 24 horas pueden repetirse a los 2 meses después de cada nuevo tratamiento. Y la tomografía simple la puedo realizar incluso hasta cada 6 meses o cada año para monitorear la recurrencia o el aumento de tamaño de las piedras existentes. Tenemos un paciente adulto mayor que por hallazgo le hicieron un estudio, detectamos una piedra, le hacemos una tomografía y vemos que es una piedra chiquitita que no está obstruyendo en el riñón, que mide menos de 5 milímetros y que está completamente asintomático. El tratamiento es la vigilancia estrecha únicamente. ¿Vale? Y este paciente lo podemos estar monitoreando cada año, hacerle una tomografía y no le va a pasar absolutamente nada. Y en este paciente, pues le podemos dejar de repente el uroclasio o le podemos dejar restricción, obviamente, dieta de oxalatos, incremento de líquidos, y generalmente si hacemos esto al año nos va a aparecer la misma piedra del mismo tamaño, ¿no? No va a crecer. Pues si no le hacemos nada y el paciente sigue con su dieta alta de oxalatos, o el paciente vive en un clima cálido y no toma agua, pues al siguiente año ya vamos a ver el doble tamaño de esa piedra. Y cada vez que va aumentando la piedra, pues tenemos riesgo a que se desprenda esa piedra, le dé el cólico o que tenga infecciones recurrentes. ¿Vale? Esto sería todo. Muchas gracias. Les voy a dejar de todos modos mis datos de contacto. Espero haya sido un poquito de utilidad. Traté de enfocarme un poquito en ciertas áreas que normalmente no vemos, pero de todos modos estoy abierto a cualquier tipo de pregunta y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos en el chat una pregunta a la doctora Hernández, me parece. Ruth Fabiola nos comenta: buenas noches, doctor, muchas gracias por la información. Y la pregunta es la siguiente: en pacientes monorrenos con presencia de litiasis, sin manifestar alteración en la uresis, creatinina y asuados, ¿en qué caso se consideraría una urgencia quirúrgica? En los casos justamente en los que el lito esté haciendo perdón, justamente en el paciente monorreno es de vital importancia si detectamos un cálculo, porque en cualquier momento ese cálculo se puede desprender. Entonces, yo diría que en todo paciente monorreno que tenga un cálculo se considera de cierta urgencia. Se puede manejar, no únicamente con vigilancia, pero sí que tengamos en cuenta que en cualquier momento ese cálculo se puede desprender y si se tapa ya se convierte en una urgencia quirúrgica específicamente, ¿no? Entonces, es bien importante tener el control de este tipo de pacientes con su seguimiento periódico, ¿no? Y si detectamos un lito en un paciente monorreno y el paciente monorreno está estable, yo sería de la idea de quitarlo antes de que llegue a tapar y convertirlo en una urgencia. Ok.
Muchísimas gracias. Les invitamos a poner alguna otra. Ah, creo que ya hay otra pregunta en el chat. ¿Qué tanto se recomienda el ejercicio durante los periodos de dolor? Y excelente plática de charla. Muchas gracias por los comentarios. El ejercicio, obviamente, si el paciente está con dolor, de preferencia suspenderlo. Aunque parezca broma, si el paciente está moviéndose constantemente, pues al final del día la piedra está suelta y le va a estar doliendo. Entonces, si el paciente está con cólico, es mejor limitarlo del ejercicio físico y mantenerlo en reposo nada más, ¿no? Hasta que no veamos o lo estudiemos bien o veamos si el pito se vuelve a caer en alguno de los cálices para que no le genere dolor, pero sí sería ideal que en todo paciente que tenga un episodio de dolor, suspender el ejercicio hasta que no se trate. Ok, y la doctora Flores Martínez, ¿a partir de qué nivel sérico de ácido úrico debo descartar una litiasis asintomática en un paciente? ¿O solo puedo saberlo con los niveles de excreción de ácido úrico en orina? Exactamente. Solamente vamos a poder determinarlo con un ácido úrico en orina. Podemos tener un ácido úrico elevado en sérico y en este tipo de pacientes le podemos hacer o sea, enfocadamente o dirigidamente el estudio de orina de 24 horas, ¿no? Para ver que no tenga una hiperuricosuria. Pero si no tiene una hiperuricosuria y solamente es el ácido úrico sérico elevado, no tiene riesgo de formar. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación está nuestro QR. No sé si el doctor puede ver la pantalla Ajá, de las preguntas, en el que vamos a estar dando unos minutos para que se puedan conectar más y participar dentro de la retroalimentación de cada una de ellas, doctor. Entonces, claro. le agradezco mucho su plática y la verdad los videos estuvieron bastante, en mi experiencia no había tenido la oportunidad de ver en vivo cómo se realizaban estos procedimientos que cada vez son menos invasivos y que le dan una oportunidad a los pacientes con alta comorbilidad como son los adultos mayores. Sí, correcto. Ahí traté de no enfocarme mucho en el área quirúrgica, pero como bien lo menciona, doctora, es de vital importancia que ahorita la tecnología nos permite resolver en cualquier tipo de paciente, inclusive en pacientes adultos mayores, inclusive en pacientes con comorbilidades, mediante cirugía mínimamente invasiva, sus litos. Entonces hay veces que tenemos pacientes, ustedes seguramente lo saben más, con infecciones de vías urinarias recurrentes que no se les quita por alguna situación, hay que buscarle enfocadamente piedras, ¿no? Y si buscamos enfocadamente piedras, seguramente vamos a detectar, y si el paciente está en un rango que pueda estar estable, se puede someter a un procedimiento quirúrgico que no sea tan invasivo y seguramente les vamos a resolver sus infecciones de vías urinarias. Y esto mejora subsecuentemente su calidad de vida. Ok. Nos pone el doctor Ari, ¿hay alguna indicación de realizar urotac o sería solo, O sea, en cualquier tipo de paciente, o no, no no, con entiendo. respecto a la patología de litiasis? En todo paciente que tenga antecedente de litiasis, está indicado hacerle un orotax. Está indicado en todo tipo de paciente para poder diagnosticar lo que ya les mencionaba. El tamaño del líquido, el tamaño, perdón, de la piedra, el compuesto sugestivo de la piedra y sobre todo la dureza y en dónde está. Esto nos va a ayudar justamente al tratamiento. A lo mejor no, ya teniendo la tomografía, ya tenemos un parámetro de cómo está nuestro paciente ahorita y podemos determinar si el paciente puede ser candidato a un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. Y el doctor Villalobos Fernández, la orina de 24 horas se solicita con la determinación dirigida a calcio, oxalato, ácido úrico o citrato, en todos en una misma determinación. O, Sí, ok, sí, en vale. una misma determinación, si vamos a un laboratorio que haga específicamente exámenes generales, más bien orinas de 24 horas, automáticamente nos va a determinar eso y además nos va a determinar creatinina en 24 horas, ¿no? O sea, muchos otros parámetros, pero le podemos pedir en la solicitud justamente enfocada a lo que queremos buscar, ¿no? Porque no todo el mundo lo realiza, pero sí podemos decirle o explicarle al químico qué es lo que queremos buscar en la orina de 24 horas. Ok, muchas gracias. Tenemos otra. En el hiperparatiroidismo primario, ¿dónde encontraríamos una hipercalcemia, pero también osteoporosis? ¿El uso de bifosfonatos reduciría el riesgo de la litiasis renal? El uso de bisfosfonatos,
Creo que no es oral, o si hay bisfosfonatos orales, Sí, perdón, no. Lo que si fuera bisfosfonatos orales sería muchísimo mejor y sí podría ayudar a reducir el riesgo de litiasis renal, pero recordemos que litiasis renal es exclusivamente por oxalatos, ¿no? ok. Si fueran bisfosfonatos serios, más bien intravenosos, pues ahí sí no ayudaría tanto. Recordar que el calcio tiene que ser ingerido por el tracto gastrointestinal, intestinal justamente para que se pueda unir al oxalato, ¿no? Muy bien. Vamos a dar inicio a las preguntas. Le agradecemos mucho su disposición, doctor. Vamos a ver si esto nos permite. Muy bien. Tenemos ahí a nuestros participantes. Vamos a iniciar con la pregunta. Vamos contra el reloj. El tratamiento ideal para una piedra en el riñón no obstructiva de 3 milímetros en paciente adulto mayor sano sin comorbilidad es: opción 1, una ureteroscopía flexible más litopaxia; una ureterolitotripsia flexible con láser; una litotripsia extracorpórea, vigilancia. Muy bien. Creo que no hay mucha duda con esto, doctor. Claro, entonces todo paciente que tenga un lito no obstructivo, aquí le puse 3 milímetros para que fuera un poco más sencillo. Ujú. En pacientes adulto mayor sano que no tienen ninguna comorbilidad, lo podemos vigilar. Generalmente lo vigilamos y no va a pasar absolutamente nada. Le podemos dar tratamiento complementario además de la vigilancia, pero esto no requiere un tratamiento específicamente quirúrgico. Excelente. ¿Listos? Vamos con la segunda pregunta. La doctora Erika Pérez, que orgullosamente es de nuestra sede de Mérida. Felicidades. El tratamiento ideal para una piedra coraliforme en un paciente adulto sano, mayor, sin comorbilidad sería una mini nefrolitomía percutánea, ureterolitotripsia flexible con láser, litotripsia extracorpórea o vigilancia. Muy bien. Aquí tenemos un poquito más de confusión. Doctor, nos gustaría que nos Ujú. ayudara para... Claro, todas las piedras coraliformes, el tratamiento ideal es una nefrolitotomía percutánea. En este caso le puse una mini nefrolitotomía percutánea por ser menos invasivo, ¿no? O sea, lo único que cambia Ujú. con la mini a la nefrolitotomía percutánea es el calibre del aparato que utilizamos. Entonces, al ser menos invasivo, pues es mejor para este tipo de pacientes. Una ureterolitotripsia flexible láser sí la podemos hacer en una piedra coral, pero nos va a llevar generalmente 2 o incluso hasta 3 procedimientos para poder acabarla. La ureterolitotripsia flexible láser únicamente vamos a ir haciendo polvo la piedra y como generalmente es una piedra coral, son piedras monstruosas, grandísimas, vamos a tardar muchísimo tiempo. Una litotripsia extracorpórea solamente está indicado, bueno, estaba prácticamente ya va en desuso. La litotripsia extracorpórea no la mencioné, se hacían ondas de choque donde se ponía un paciente con un aparato directamente por ultrasonido se va rompiendo la piedra, ¿no? Estas piedras requieren ser delgadas, pequeñas, perdón, estar en un tercio superior o dentro del riñón y generalmente que no pasen el centímetro de tamaño, ¿no? Si pasa el centímetro de tamaño es muy difícil que mediante una litotripsia extracorpórea se rompa la piedra. Y vigilancia, si el paciente, generalmente hay que recordar lo que les mencionaba, todas las piedras coraliformes tienen bichos, ¿no? Prácticamente todas las piedras, entonces vigilancia, una piedra coraliforme es muy difícil que lo hagamos a menos que el paciente tenga alguna comorbilidad. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver quién lidera la doctora Erika, y le sigue la doctora Caro, y no, el número de matrícula. Muy bien. La tercera pregunta es la siguiente. La mayoría de cálculos renales están compuestos por ácido úrico, estruvita,
oxalato de calcio o cistina. Recuerden que esto es de velocidad para adquirir más puntos. Perfecto. Muy bien. Excelente. Pues creo que ahí no hubo mayor duda, ¿no? Y Todo el tuvo mayor. 80% son de oxalato de calcio, ¿vale? Muy bien. La doctora Erika, ahora la doctora Caro respondió más rápido, supongo, y la doctora Erika después. Seguimos en los mismos tres finalistas. Continuamos. La mayoría de los litos coraliformes están compuestos por ácido úrico, estrubita, oxalato de calcio o cistina. Muy bien. Hay algunos, tal vez no coraliformes, pero en su mayoría la contestaban de forma correcta. Eso está bien. Perfecto. Muy bien. ¿Algún comentario, doctor? Creo que está claro, pero no sé si gusta ir Está a su clarito. tabla. Esta creo que estaba bastante sencilla. Vale, Nos enfocamos justo. muy bien. Vamos a ver quién lidera la doctora Caro, la doctora Erika Pérez. Subió igualmente al primer podio y Caro siguen entre las dos la disputa por el primer lugar. Excelente. Recuerden acercarse bueno, ya les explicamos. La siguiente pregunta. ¿El mejor estudio diagnóstico ante la sospecha de un lito renal o ureteral es un ultrasonido renal de vías y de vías urinarias, una pielografía ascendente, una urografía excretora o una tomografía simple de abdomen y pelvis? Muy bien. Ok, igual aquí hubo algunos que optaron por el ultrasonido, tal vez algo más o menos invasivo, no sé. Y la urografía excretora, que no tendría aquí ninguna. Correcto. Estamos muy mal acostumbrados a que la urografía excretora se pide para diagnóstico de litiasis y realmente es el estudio que menos solicitamos para diagnóstico de litiasis. La urografía excretora a nosotros los urólogos nos tiene de utilidad cuando sospechamos alguna estenosis del uréter o estrechez. El ultrasonido no es, sí, sin duda ayuda bastante, pero no es el mejor estudio de diagnóstico ante la sospecha. Siempre es la tomografía. Recordar que se los hice mucho en hincapié durante la plática. Y la pielografía ascendente, pues solamente la hacemos ya dentro de un procedimiento quirúrgico y pues tampoco nos va a ayudar para el diagnóstico, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces la doctora Caro sigue. Y la doctora Caro con 404 puntos es la ganadora de nuestra actividad de la Slide. Con esto, doctor, concluimos la charla. Agradezco infinitamente toda la explicación muy clara y el tiempo que nos pudo otorgar. Por parte de la Academia de Geriatría, le damos un agradecimiento, le haré llegar su constancia y agradecemos a todos nuestros participantes su paciencia con el programa. Finalizamos nuestra participación por parte de la sede de Mérida, Yucatán, con el módulo de urología. El siguiente mes, la siguiente semana, los esperamos para iniciar demencia y enfermedad de Parkinson, en la cual también podremos estar participando, invitándolos a que se comunique la doctora Caro con nosotros para poderle otorgar su beca para el Congreso de Geriatría del siguiente mes en la ciudad de Mérida. Les agradezco mucho su tiempo a todos y doctor Magaña, pues estoy muy agradecida con usted por tantas atenciones y sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien, pasen buenas noches. Ahí le dejé mi teléfono de contacto y mi correo electrónico. Cualquier duda con sus pacientes, con toda confianza estamos para ayudarlos. Un gusto Muchas poder gracias, doctor. atender y Sí, hasta luego. va, excelente. Les agradezco mucho el tiempo a todos y sería todo por hoy. Hasta luego. Buenas noches.